Después del ministro Tomás de la Cuadra, que representaba el poder central en aquel momento, entre otros distinguidos ponentes del foro que está existiendo en el Parlamento de Cantabria, ha llegado para hablar el día 28 de febrero don Antonio Enviz Irujo. Enviz Irujo, que era un distinguido estudioso del Max Planck en nombre del Humboldt en Alemania, en Heidelberg, fue a Aragón para ser el primer presidente del Parlamento aragonés. Por cierto, se recuperó, seguramente esto le agrade, uno de los más emblemáticos, hoy quizás el más visitado, de los monumentos arquitectónicos, que es el Palacio de Alfajería de Zaragoza, la sede de las discusiones parlamentarias en ese gran lugar de España, en esa autonomía. Es una ideal ocasión para hablar desde la perspectiva periférica, junto a las posiciones centrales de aquel proceso esperanzador que no parece haber culminado a la vista de las reformas que existen estatutarias y de anhelos de diferente tipo que con él vamos a evaluar, aunque tenga que ser un poco apresurada la conversación. Señor Irujo, ¿por qué no empezar por su segundo apellido, que es Navarro? Parece que, desde luego, Aragón es una tierra hija desde el punto de vista histórico de Navarra, y sin embargo está en discusión si hay o no que llegar a negociar, o lo que sería un poco extraño quizás, a votar si pertenece al País Vasco. ¿Cómo ve usted a 25 años este problema, si es que es un problema? Bueno, pues como usted ha dicho, mi segundo apellido efectivamente es Navarro y mi familia procede de la Ribera de Navarra y tengo una gran vinculación y un gran cariño a Navarra. La verdad sea dicha que yo no observo que vaya a tener que llegar a votarse la pertenencia o la individualidad de Navarra. Yo creo que Navarra es una comunidad foral muy asentada históricamente, con una larguísima tradición, y me da la impresión, en lo que observo y hablo con los navarros, que la voluntad mayoritaria allí existente es que las cosas están bien como están. En todo caso, bueno, no hay que olvidar tampoco lo que la Constitución originalmente indicó y la posibilidad siempre de que, en función de la voluntad de los ciudadanos, cosa que es siempre la primera decisión, las cosas pues podrían plantearse de otra forma, pero no advierto que eso sea o pueda convertirse en problema, y desde luego en mi percepción la voluntad mayoritaria de los navarros creo que está bien clara. ¿Pensó usted, Antonio, en aquel momento tan ilusionante que tanta gente en el mundo, en España, en la politología, ha considerado ejemplar en el proceso de pasar del antiguo régimen, para llamarlo así, a la situación del Estado de las Autonomías, que se iba a llegar tan lejos? Me refiero a que el propio estatuto de su tierra aragonesa está en este momento entre los diputados en Madrid para ser discutido. 25 años no es tanto, parecía más asentado de lo que está. ¿Cuál es honradamente la impresión que usted tiene de si se ha ido o no de las manos? No, en absoluto. Yo creo que el Estado de las Autonomías es el gran éxito de España. Nunca España ha tenido un periodo tan largo, tan prolongado de paz, de concordia entre las personas que pueblan la península ibérica, menos el trocito de Portugal. Nunca ha existido un grado de prosperidad económica y de reparto de los bienes públicos con la justicia con la que hoy en día se hace. Y sí, efectivamente, el Estatuto de Autonomía de Aragón está en este momento en su reforma a trámite en el Congreso de los Diputados. Hay que recordar que sería la tercera reforma. Se reformó en 1994, se reformó en 1996, como otros de otras comunidades autónomas, y ahora, como otros estatutos de autonomía, pues está en un trámite parlamentario que espero que concluya bien y suponga pues una profundización en este estado tan peculiar que tenemos, esa mezcla de libertad, solidaridad, autonomía y responsabilidad, que al margen de otros esquemas más trillados de lo que significa el Estado federal o el Estado regional, pues en España hemos acertado a construir, y es responsabilidad de todos nosotros pues hacer que continúe en la misma línea que hasta el momento. Viéndolo, creo que igual que usted, aunque con una perspectiva inferior, como es natural, usted ha sido parte del proceso como algo muy ejemplar, según decía,
quizás no deba esquinarse una pequeña autocrítica o crítica que ya no alcanza tanto a quienes como usted, después de una meritoria cátedra en Valencia, han regresado como un ilustre zaragozano a su tierra para enseñar. Eso no impide que le haga esta pregunta. ¿Qué pasaría si, no creo que ocurra jamás, pero para jugar a esta especie de sana crítica, si en Cantabria no tenemos un enorme embalse de agua que suministra a 3 regiones vecinas, nos decidiéramos a decir, mire, el Ebro es nuestro porque nace en Fontibre, y aunque no somos arrogantes, ya hubo una broma de este tipo en el primer año de la autonomía nuestra en la que un pueblo le cortaba el agua a otro aquí. Es decir, el riesgo de que haya una España de primera, una de segunda y una de tercera, respetando esa descentralización necesaria, ¿no cree usted que de alguna manera existe si no se pone un pequeño coto a desmedidas ambiciones de carácter nacionalista? Bueno, las Españas de primera, de segunda y de tercera habría de comenzar por decir cuáles son y dónde se sitúan. Lo que sí es cierto es que yo advierto en España un gran desequilibrio territorial, una España interior pues muy vaciada desde el punto de vista poblacional. Mi tierra, por ejemplo, tiene 50.000 kilómetros cuadrados y 1.200.000 habitantes, prácticamente todos ellos o casi todos concentrados en Zaragoza. Luego el resto del territorio da una densidad de población sahariana. Y frente a esa España interior, digamos, despoblada y con problemas importantes de cuidado simplemente del territorio, pues hay una España periférica, la España marítima, en donde la riqueza se ha concentrado mayoritariamente y, por tanto, también se ha ido la población. Una de las grandes tragedias de Aragón ha sido, y ha dejado de serlo hace muy poquito tiempo, el ver partir periódicamente a miles y miles y miles de jóvenes hacia Cataluña, hacia Valencia, ahora también hacia Murcia, hacia el Levante en general, el Levante feliz, el Levante que tiene pues muchas oportunidades. Yo creo que España tiene por delante, entre otras muchas cosas, una tarea de reequilibrar el territorio y de hacer que cesen las emigraciones de las Castillas, de Aragón, que han sido algo permanente a lo largo de la historia y que hay que dar a las gentes jóvenes oportunidades de futuro en el lugar donde están, si quieren usarlas y si quieren irse, pues bendita libertad de movimientos que nos permite la Constitución española, ¿no? Usted, profesor Epicilujo, fue como independiente, eso sí, con síntomas de simpatía socialista que se han confirmado después al entrar en una militancia directa acabado su mandato, hay que recordarlo. A mí que me parece de cierta exquisitez esto, me permite también preguntarle que si ha querido usted poner el énfasis en la descentralización de carácter demográfico, las dificultades de los que tienen que irse, yo, aunque lo digo de manera metafórica, primera, y segunda y tercera, lo pondría teóricamente en los privilegios, en cierto modo inevitables, que pagar menos impuestos, el respeto precisamente a los razonamientos históricos que se han aducido, que depende a cuánto atrás vayamos. No quiero citarle Sancho el Fuerte, que usted lo conoce mejor que yo, en la relación derecho-política. Si no ve de verdad, y ya no insisto más, un cierto peligro si no se acota esto que llamo ambiciones desmedidas en el nacionalismo. Bueno, los nacionalistas seguro que no las calificarían de ambiciones desmedidas, sino que los que sienten una idea nacionalista, pues dirían que son justas reivindicaciones en concordancia con sus sentimientos nacionales, culturales, etcétera. Bueno, yo les recomiendo a mis alumnos que sobre todo lean historia de esta tierra que hoy en día se llama España y que hace 500 años no se llamaba así, que comprendan, que sientan mucho las dificultades que ha tenido la construcción de un Estado que ha estado sometido continuamente a vaivenes tremendos, a las periódicas guerras civiles entre nosotros, la última de 1936 a 1939 y la larga dictadura posterior, y que por lo tanto a partir de ese conocimiento de la historia tremenda, la historia tensionada de una España que es aglutinación de muchas cosas distintas, valoren sobre todo positivamente estos ya largos años de vida constitucional y pacífica que hemos tenido, y sobre todo a partir de esa herencia histórica realmente muy dura para muchos de nosotros, con los recuerdos que de nuestras familias en el pasado hayan podido tener, que comprendan que merece la pena seguir la senda constitucional y merece la pena profundizar en el significado del Estado de las autonomías. Es lo que tenemos, es lo que debemos de mantener, y sinceramente yo creo que la siguiente generación está preparada
para mantener el Estado en las mismas vías de libertad y de necesaria solidaridad que marca nuestra Constitución. Para que llegue usted a tiempo de la audiencia que le está esperando, creo que merece, después de haber entrado, Antonio, en lo que yo deseaba, incluso un poco sentimentalmente, una explicación de la satisfacción que tiene que producirle ver ese lugar como la Alfanjería, por cierto, de origen árabe, siendo el más visitado, donde ocupó usted el primer trono democrático del Parlamento aragonés. Sí, la verdad se ha dicho que el Palacio de la Aljafería, la sede de las Cortes de Aragón, resume muchas inquietudes personales mías, pero sobre todo lo que es un lugar sintomático, porque allí se puede leer la historia de Aragón, que es como leer la historia de España. Las primeras piedras del Palacio de la Aljafería son del siglo IX, reyes árabes. Por allí luego pasaron los reyes cristianos cuando se tomó Zaragoza, está el Salón de los Reyes Católicos, el palacio fue sede de la Inquisición, y no hay que hurtar ese periodo de la historia de España y de Aragón, fue cárcel, fue hospital, fue lugar de defensa y hospital cuando el sitio de los franceses, otra vez lugar militar. Llegó a la generación mía convertido en una auténtica ruina y hoy se ha rehabilitado completamente y se ha ubicado el Aragón contemporáneo, la sede de las Cortes de Aragón, de tal manera que cualquiera de las 250.000 personas que cada año visita el Palacio de la Aljafería puede leer y comprender perfectamente el sentido histórico de la trascendencia de una sociedad de querer vivir junta, cohesionada en torno a un determinado símbolo. Para mí es un lugar que encierra simplemente con su contemplación una gran sabiduría y, desde luego, una gran belleza. Y invito a todos los cántabros que me estén viendo que no lo conozcan a que se den un paseíto. Está solamente a 4 horas y si infringen alguna regla de velocidad, hasta un poco menos, a visitar un lugar que, junto a la Basílica del Pilar tradicional, pues forman, yo creo, una ocasión buenísima para pasar un fin de semana en nuestra ciudad. Dándole la bienvenida de este medio de importancia regional que es Telecabarga, quisiera tener una especie de respuesta propina después de haberle oído. Cuando se descentraliza toda África, al fin y al cabo tampoco hace un siglo, no había muchas naciones, ya había tantas tomadas por las cosmópolis europeas que una de las más inteligentes decisiones, que luego no sirvió tanto, que se han tomado para evitar luchas entre tribus, fue respetar las fronteras creadas por los países europeos. Esto me lleva a preguntarle sobre España. ¿Es o no verdad que la descentralización está en sus límites, señor Irujo? Bueno, la descentralización ha dado lugar a 17 comunidades autónomas, 19 si contamos Ceuta y Melilla, que son municipios, comunidad autónoma, no comunidad autónoma propiamente dicho. El camino de los estados de descentralización territorial no hay quien los sepa predeterminar. Si miramos, por ejemplo, la República Federal Alemana, ahora en este momento están en el marco de una reforma constitucional profunda que, por un lado, quita potestades a los Länder, pero, por otro lado, aumenta su potestad legislativa en unas cuestiones. Los Estados Unidos de Norteamérica han conocido diversos bandazos a lo largo de su historia. En los estados descentralizados se suceden periodos de, a su vez, mayor centralización y mayor descentralización. El periodo fundacional del Estado de las Autonomías conoce en este momento un, digamos, impulso descentralizador. Quizás dentro de 10 o 15 años las necesidades hagan desplazarse al Estado en la dirección contraria, mientras sea todo decisión de los ciudadanos expresada a través de la representación política correspondiente. A mí me parecerá todo fantástico. A mí lo que me corresponde es darle las gracias, no recordar ahora lo que llama con un término casi frigorífico de las laboradoras el señor González, a un riesgo de esta descentralización, y recordar, eso sí, usted lo sabe mejor que yo, después de su paso por esa cuna universitaria que es Heidelberg, como en España hay lugares de mucha mayor profundización que la de los Länder alemanes. Muchísimas gracias, don Antonio. Gracias a ustedes.